Ya, para que no me hagan bullying con el tema, alguien por ahí dijo los fenicios, y efectivamente sí, es un tema que me gusta mucho, que he trabajado harto últimamente, y efectivamente les voy a hablar de citomegalovirus, pero me puse a buscar de dónde vienen los fenicios. ¿Alguien sabe dónde vienen los fenicios? ¿Por qué le dicen esto? Ah, los fenicios. Los fenicios son un pueblo de mar, ¿no? Ya no, la historia de por qué uno cuando dice, voy a hablar de nuevo de los fenicios, es por el chiste de Condorito, que lo encontré. Y el Condorito estudiaba a los fenicios todas las veces y le preguntaban a los romanos, después le preguntaban a los egipcios. Al final, cuando le preguntan los fenicios, él dice bien y lo echan, porque gritan. ¿Ya? De ahí viene la historia de los fenicios. Doctora, se puede sacar. Ya. No ten aquí a los fenicios. Ya. Bueno, entonces, como comentaba, hay novedades tanto en la madre, hay harta novedad en la madre en cuanto a diagnóstico en la madre, en tratamiento principalmente en la madre, y también vienen novedades en vacunas, pero yo no les voy a hablar de la madre. Así que hay novedades un poco en definiciones de cuándo es sintomático y asintomático, un poco en el estudio y en el tratamiento, pero tampoco les voy a hablar de tamizaje de citomegalo, ¿ya? Vamos a tocar algunas cosas de diagnóstico y de cómo enfrentarnos al paciente, pero es breve, así que va a estar más enfocado principalmente a lo que es tamizaje. Se publicó el año pasado este consenso que me tocó liderar de recomendaciones de citomegalovirus, de infección por citomegalovirus en la madre y en el recién nacido. Trabajamos junto con el Comité de Infecciones Neonatales, con la Sociedad Chilena de Obstetricia, y participaron también para ver el tema de seguimiento, los otorrinos, que aquí está la doctora Chuan, que es del hospital, en imágenes, neuróloga infantil, virólogos, así que fue un trabajo bien bonito, bueno, obstetras. Fue un trabajo bien bonito de coordinación y salió un documento que creo que está bastante fácil de leer, es largo, pero está bien ordenado, así que se los recomiendo si que pueden. ¿Ya? Un poco contarles que, bueno, citomegalo es la principal causa de infección congénita. Nosotros cuando vemos el niño que nace con un TORCH, vemos esta punta del iceberg, que es un 10%, y es así, o sea, claramente si nos nace un niño así, con ictericia, con hepatosplenomegalia, con petequias, no hay duda que hay que buscárselo, ¿cierto? Y estos niños con síntomas, lo importante es que entre un 40 y un 58% van a tener secuelas a largo plazo, y dentro de ellas la hipoacusia es la más importante, pero hay secuelas en retraso de desarrollo psicomotor, parálisis cerebral, otras cosas, ¿ya? El 90% de los niños con citomegalovirus congénito nacen así, ¿ya? Bien, en el fondo es un niño que no parece enfermo, pero el problema que tiene este grupo es que no lo pesquisamos y que entre un 5 y un 15% van a ser igual hipoacusia. Y puede que no tengan hipoacusia en ese momento, pero sí la desarrollen en el tiempo. Por eso es importante pesquisar a estos niños y poder, si no los voy a tratar porque no tiene criterios de tratamiento, sí los tengo que seguir. Y esta guía recomienda cómo seguirlos también. Un poco una definición operacional y bien básica que ustedes manejan, pero en el fondo el citomegalo congénito es aquel que se pesquisa la infección antes de los 21 días de vida. ¿Por qué se puso ese corte de 21 días? Porque el periodo de incubación del virus son 3 semanas. Entonces puede un niño no haberse infectado in útero, adquirirlo en el momento del parto por secreciones cervicales que se reactiva y aparecer después. Y eso, el que sea un citomegalovirus postnatal, no da las secuelas que un citomegalovirus congénito prenatal, ¿ya? Entonces es importante por eso hacer todo tipo de diagnósticos antes de los 21 días de vida, porque después de los 21 yo no voy a poder diferenciar si es congénito o es adquirido, ¿ya? ¿Cómo se adquiere esto? Esta es una transmisión vertical, ¿no es cierto? Puede ocurrir por una primoinfección en la madre, y donde se transmite entre un 30 y un 40%, o puede ser por una infección no primaria, que es lo más común que pasa en nuestro país, ya en los países de bajo nivel socioeconómico, de menor desarrollo, en general los países latinoamericanos,
cerca de un 95% de las mujeres somos positivas a citomegalo, entonces no es que estemos protegidas como se pensaba antes, que si yo tengo inmunidad para citomegalo no voy a infectar a mi hijo, sí lo puedo infectar. El punto es que el riesgo es menor, obviamente. ¿Ah? La segunda sería reactivación. Claro. Entonces esta es una infección no primaria, que es una reactivación, pero también puede ser una reinfección por otra cepa de virus. ¿Ya? Por eso entraría en primaria. No, porque uno ya tiene inmunidad, algo de inmunidad. Entonces igual uno puede tener una reinfección por otra cepa, tener protección, pero igual se puede infectar. Ok. ¿Ya? El riesgo de transmisión en ese escenario nuestro es mucho más bajo, es de 0,2 a 3,4%. Pero independiente de cómo sea, si yo me reactivo o me infecto por primera vez en el primer trimestre, el riesgo de infección al feto y de gravedad en el feto es la misma. Entonces da lo mismo, también se pensaba, no, si se reactivó, tiene una IgG positiva, el típico obstetra más básico, no, tiene una IgG positiva, da lo mismo. No, no da lo mismo. Si la reinfección fue en el primer trimestre, puede igual, con menor riesgo, pero igual infectar al feto y las secuelas van a ser iguales que en una primera infección. ¿Ya? Entonces, esto ya lo habíamos visto, el 10% son sintomáticos, pero hay muertes igual. O sea, 3 o 4% se mueren. Y el 90% son asintomáticos y es el donde nosotros tenemos que ir a buscar. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra realidad en Chile? Si vemos esto mismo, tenemos alrededor de 200.000 recién nacidos al año, y si calculamos una incidencia teórica de un 1%, vamos a tener 2.000 recién nacidos al año en Chile, con citomegalo, que en realidad no diagnosticamos. ¿Ya? Si vemos que del 90%, o sea, 1.800 niños, un 5 o un 15% van a tener alguna secuela, son 270 niños que son asintomáticos y que van a tener secuela auditiva. Y de estos otros, obviamente, son menos niños, porque es un 10%, pero 97% van a tener secuelas. En total, en Chile, al año van a haber 367 niños con secuelas por citomegalo, que no, algunos los estamos pesquisando, pero otros no. Y que es bastante más frecuente que otras enfermedades de tamizaje obligatorio. Janina, ¿hasta cuánto puede el niño presentar hipoacusia? Le salió los exámenes normales recién nacido, pero tenía citomegalovirus. ¿Hasta cuándo puede presentar la hipoacusia? Súper buena pregunta. Eso es hasta los 6 años, 6 años. incluso más. Porque 6 años se podría, o sea, uno hace un seguimiento hasta los 6 años, lo que dicen ahora, pero se han asociado también trastornos espectro autista al citomegalo, trastornos vestibulares al citomegalo, entonces podría ser más. La recomendación que dimos en la norma fue hasta los 6 años y después en caso de que haya algún hallazgo. Pero 6 años sí tienen que tener seguimiento, porque pueden evolucionar incluso. Hay un estudio bien bonito que 43% de los niños que nacen con citomegalovirus, 57 los pesquisan con trastorno auditivo al nacer, pero hay 43 que pueden desarrollarlo en el tiempo. Entonces, hay que seguir buscando. Mejor tratarlo al tiempo. Que ya, ese es otro... sí, ahí entramos en otro tema, pero sí, ahí tenemos que conversarlo después. Entonces, nosotros acá, en el Barros Luco, con nuestra tasa, deberíamos pesquisar al menos 32. ¿Ya? Y no tenemos 32 citomegalo. ¿Ya? ¿Cuáles son las secuelas que están definidas? Auditivas, neurológicas, visuales. Esto después les voy a contar por qué hicimos este documento. Y esa pregunta que hacía la doctora López, en el fondo, un 21% de las causas de hipoacusia en Estados Unidos son por citomegalovirus. Este es el universo de niños con hipoacusia y un 21% es por citomegalovirus. Que si yo hago el mismo estudio a los 4 años, esto aumenta un 25%. O sea, igual sigo diagnosticando pacientes con citomegalovirus, con hipoacusia por citomegalovirus al nacer. ¿Ya? O sea, sí, es progresiva. El que no la tengo en este momento no quiere decir que no vaya a ser. No la vaya a ser. Exacto. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha. ¿En quiénes buscarlo? Que nosotros lo hacemos bastante, ¿no es cierto? Antecedentes maternos,
si se hizo un tamizaje materno, buscárselo a ese niño, antecedentes maternos de una mononucleosis, de un síndrome febril en el embarazo, hallazgos ecográficos específicos de la madre, microcefalia, calcificaciones, un intestino ecogénico, que son como las cosas que llaman la atención en la ecografía fetal, o de frentón tener un líquido amniótico positivo de la madre. Hay que buscar en esos antecedentes, siempre buscar en el recién nacido. También buscarlo en el recién nacido en aquel que tiene clínica, que eso, ¿no es cierto?, nosotros lo hacemos, el PEC severo, la microcefalia, el que tiene petequias o púrpura, estos exantemas como les mostré en la foto, ictericia, patosplenomegalia, algún síntoma neurológico, eso en general nosotros lo hacemos. El que no pasa el estudio auditivo, ¿ya?, ese siempre hay que pedírselo, y otros como el hijo de madre VIH, ¿ya? Esto nosotros lo hacemos habitualmente. Y lo hicimos, ¿no es cierto?, en un estudio con la doctora Chuan, que era becada otorrina en ese momento, en que participaron miembros del servicio, y que encontramos que en general tenemos, cuando buscamos en un estudio auditivo alterado, un 8,3% aparece el citomegalo. En los hijos de madre VIH, casi un 5%, mucho más que la incidencia, que es un 1% de la población general, ¿ya? El PEC severo, un 3,3%, 3 veces más que un niño sano. Entonces, no hay que dejar de mirar a esos niños. El peso de nacimiento de menos de 1.500 no fue tan significativo, y los menores de 32 no encontramos ninguno. O sea, solamente por ese antecedente, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos este tamizaje en grupos de riesgo y encontramos una prevalencia de 2,6. Antes era, o sea, lo que está descrito en la literatura chilena, 1,8, 1,7 del año 80 o 90. No tenemos ni un dato nuevo, ¿ya? Así que esto igual es un aporte. Y en Temuco hicieron lo mismo, nosotros encontramos 2,6, ellos encontraron 2,2. Así que no estábamos comparándonos con otro lugar, la verdad que estamos bastante adecuados el número, ¿ya? Este es un estudio americano, en hipoacusia un 7%, nosotros teníamos 8%. O sea, en la búsqueda dirigida estamos muy parecidos a lo que está publicado en la literatura internacional. Así que en nuestra búsqueda que estamos haciendo actualmente de tamizaje dirigido es útil, ¿ya? Bueno, y estos son los 3 pacientes que encontramos este primer semestre de este año con esta búsqueda dirigida, ¿ya? El primer paciente es un sexo femenino de 32 semanas, de 1.600 gramos, que fue un PEC no severo, que yo no sé por qué se pidió el examen, la verdad, pero fue bueno porque salió positivo, y la madre era inmunosuprimida, muy inmunosuprimida, una mamá lúpica que había tenido una endocarditis por listeria, tenía mucho historial y mucha inmunosupresión, que yo creo que es un grupo que nosotros no lo tenemos agregado a nuestro tamizaje selectivo, pero que sí deberíamos buscar las mamás trasplantadas renales, o que están en diálisis, o que tienen inmunosupresión o con biológicos. Es un grupo que hay que buscar, ¿ya? Y bueno, le hicimos el diagnóstico a los 2 días de vida. Dentro del estudio de compromiso de órgano blanco no pasó el VERA, y le hicimos un tratamiento, y finalmente el estudio final de audición, que tiene una hipoacusia bilateral y está con audífono, está bobita, tiene 5 meses, ¿ya? El otro paciente, también sexo femenino, de 35 semanas, esta es la bobita que estuvo grave, con una neumonía grave, que le hicimos el diagnóstico de una neumonía intersticial, que no respondía al tratamiento bacteriano antimicrobiano habitual. Le hicimos diagnóstico a los 19 días de vida, un poco más tarde, pero esa guagua no tuvo lactancia materna, porque uno podría decir, bueno, se contagió por leche materna, pero la verdad es que no recibió, ¿ya? Así que lo catalogamos como congénito, está a menos de 21 días, así que sí. No pasó el VERA, tenía una eco con una calcificación aislada y tenía 137.000 copias de citomegalo en todas partes, así que ya era. Y tiene una hipoacusia bilateral también, está con audífono y tiene 6 meses. ¿Ya? Es algo positivo que esté con audífono a esa edad, ¿ya? Y el último es un niño que se detectó por hijo de madre VIH, que se hizo a los 2 días de vida. El primer VERA no pasó, pero después los otros ya pasó. Y le hicimos estudio completo, ¿ya? Hasta resonancia, punción lumbar,
Todo el estudio no tenía nada positivo, así que este niño no se trató. Se siguió, pero a la mamá se le ocurrió irse a Venezuela, así que no sé qué va a pasar con esa mamá. ¿Ya? Entonces, estos son los datos de tamizaje dirigido, pero lo que yo les quiero plantear es el tamizaje universal. ¿Ya? ¿Y en qué estamos para tamizaje universal? Miren los datos, en Chile, de PKU, hacemos tamizaje y de 1 en 10.000 recién nacidos vivos, esa es la frecuencia, y pesquisan entre 15 a 20 recién nacidos al año. Para hipotiroidismo congénito, 1 en 3.500, esa es la frecuencia, 60. Y en Chile, si tenemos una frecuencia de 1 para citomégalo, tendríamos 2 por 1000 y 2.000 recién nacidos al año y no tenemos búsqueda. ¿Ya? O sea, por número no nos quedamos. ¿Ya? O sea, podríamos plantear un tamizaje universal. El problema es que, bueno, hay que hacérselo al 100% de los recién nacidos, ¿no es cierto? Permite la detección de los asintomáticos. Lo ideal es que sean saliva, porque es una técnica muy fácil, porque el recolector se pierde, se le filtra, se rompe la piel, ¿ya? Y la saliva tiene una alta carga viral, igual que la orina, ¿ya? Los falsos positivos son bajos, y si yo pesquiso un niño, por más que no lo trate, lo puedo seguir y buscar el momento que, si en su evolución hace una hipoacusia, una intervención precoz, ¿ya? La principal limitación de esto es el costo, ¿ya? Entonces, para disminuir el costo y para poder hacer un tamizaje, es que les cuento el proyecto que vamos a partir ahora acá en la unidad, que ya está aprobado por el Comité de Ética, y tengo el apoyo de un laboratorio que es ProLab de Meridian, que nos aportó las kits para hacer PCR en saliva, ¿ya? Y en el fondo, para poder abaratar el costo, vamos a hacer el diagnóstico en saliva a través de pool testing, ¿ya? No sé si conocen lo que es el pool testing. Se hizo en COVID mucho, y de ahí sale la idea en que en COVID se tomaban muestras de 10 pacientes y los ponían los mocos de los 10 pacientes en un kit, y ese kit, si el pool sale positivo, se procesan por separado. Si el pool sale negativo, se dan todos como negativos, ¿ya? Aquí está la explicación. Nosotros vamos a plantear un pool de 5 salivas. Si las ponemos de estas 5 salivas en un frasquito, esto se hace PCR, que en este caso va a ser otra técnica, pero bueno, y si está negativo el pool, se da negativo. Si el pool está positivo, se abre el pool y tengo que hacer las PCR por separado, ¿ya? Y ahí yo voy a encontrar a la positiva. Entonces, con esto se debería disminuir los costos a la quinta parte, ¿ya? Que podría ser más atractivo, ¿ya? En general, ¿qué hay publicado de esto? Existe 2 trabajos de hospitales portugueses, los cuales ellos hicieron pool a 1.400 recién nacidos, lo hicieron unos a 10 incluso con saliva, y encontraron que había positividad de un 0,67, esa era su prevalencia, que encontraron que la saliva obviamente tiene mayor probabilidad de tener falsos positivos por contaminación con leche materna, entonces siempre hay que corroborarlo con orina, ¿ya? Y que se podía diluir hasta incluso 1 en 10, ¿ya? En general, la sensibilidad, la especificidad es súper buena. De otro estudio, también de otro centro, creo que este es de Israel, y también especificidad 98% y de la PCR individual y 99,9% de la PCR en saliva. La idea de este es que no es una PCR propiamente tal. Este kit es esta maquinita que ya está instalada en el Lucio Córdoba, se llama Aletia, es de Meridian. Esta maquinita es un tipo de, permite la detección de ácidos nucleicos, pero no a través de la técnica de PCR, que es subiendo y bajando las temperaturas. Esta es con una temperatura isotérmica, pero detecta material genético, ¿ya? Y detecta otro gen del citomegalovirus diferente a las PCR convencionales de citomegalo. Está aprobado por la FDA
tiene un tiempo de respuesta de menos de 1 hora, lo que facilita mucho el diagnóstico y el manejo del recién nacido, y es una detección cualitativa, ¿ya? O sea, no me sirve para medir carga viral, ¿ya? Y la verdad es que tiene buenos resultados con porcentaje de correlación positiva y negativa de 100%, o sea, el 100% que salió positivo por el Aletia salió positivo por PCR, y negativas también, ¿ya? O sea, la verdad es que se correlaciona casi en un 100% con la PCR. Entonces, el objetivo de este estudio es hacer un screening universal a través de esta técnica, y eso nos va a permitir determinar la prevalencia de infección congénita, evaluar la utilidad de esta técnica y obviamente de hacer la descripción clínica y de laboratorio, de imágenes de esos niños que detectemos a través de esta técnica. Que la duración de este estudio va a ser aproximadamente 1 año. La verdad es que es hasta que se complete el reclutamiento. La donación fue de 250 kits, pero si lo hacemos en pool vamos a poder tener 1250 recién nacidos, así que yo calculo que 1000, porque si sale uno positivo hay que abrir el pool y voy a gastar más kits, ¿ya? Espero que después se entusiasmen y nos donen más, pues, no sé, ¿ya? Se van a incluir todos los recién nacidos entre lunes y viernes, hospitalizados en neo y en puerperio, antes de los 21 días de vida, y se les tiene que tomar consentimiento informado a las mamás, ¿ya? Los criterios de exclusión son aquellos que rechacen obviamente participar en el estudio. ¿Cómo se hará esto? Esta es la turulita, es muy fácil de hacer, algunos me han visto probándola ahí en la neo, es bastante simple sacar la saliva. Si se autorizan el consentimiento, se va a hacer se toma la muestra y se guarda en un frasquito, en un tubito, ¿ya? Que hasta aquí. En el fondo este es el recién nacido, lavado de manos, guantes, y se toma a un lado la mejilla, al otro lado y sublingual, ¿ya? Y eso se pone en un frasquito, en un tubo de vidrio estéril, seco, o sea, ni siquiera hay que guardarlo refrigerado, y se va a ir al lucio, se va a trasladar al lucio. Y ahí se va a procesar la muestra el lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Si el niño sale positivo, o el pool sale positivo, se va a hacer las PCR individuales, y si ya encontramos uno realmente positivo, hay que hacerle PCR en orina. Entonces es súper importante, y una de las cosas que les pido es que si saliera alguno de sus pacientes positivo, lograr tener contacto con la mamá o dejar los datos anotados, porque hay que rescatar esa guagua para poder hacerle la PCR en orina, ¿ya? Y si está positiva esa PCR, vamos a hacer la evaluación como siempre. ¿Ya? Este es el mismo procedimiento que les comentaba. Está un poco la parte técnica que se diluye, pero da un poco lo mismo del laboratorio. Y esto es el flujo, entonces todos los recién nacidos de lunes a viernes, que se va a hacer el pool, ¿no es cierto? Si el pool sale positivo, la precaución que hay que tener también es que haya una diferencia de 1 hora con la lactancia materna, porque puede haber contaminación, ¿ya? Entonces hay que esperar un poquitito para poder tomar la muestra. Y si sale el pool positivo, ¿no es cierto?, se hace la determinación individual. Si sale individual positiva, se hace PCR en orina, y si está positivo lo vamos a manejar como lo manejamos, ¿ya? Y obviamente cuando yo tengo un citomegalovirus confirmado, tengo que hacer una evaluación clínica exhaustiva con hemograma, recuento plaquetario, pruebas hepáticas, función renal, la PCR en sangre, el estudio de lipoencefalorraquídeo si lo requiere, el fondo de ojo, el estudio auditivo, la eco cerebral y la resonancia, ¿ya? Todo eso es el estudio exhaustivo, incluida la resonancia, ¿ya? La resonancia ahí es otro tema que podemos discutir, que está difícil, pero en la literatura lo que dice, para yo poder decir con tranquilidad y certeza que ese niño no tiene nada y lo voy a dejar sin tratamiento, si yo tengo todo eso negativo, como fue el paciente, el último que tuvimos acá, ¿ya? Que le hicimos esta resonancia a esa guagua. La resonancia estaba normal, ya. Y ahí con eso la dejamos sin tratamiento. Si el niño está sintomático, bueno, ahí es más fácil, el tratamiento ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, con valganciclovir o con ganciclovir. Hay que monitorizar el tratamiento cada 7 a 15 días, ¿no es cierto?
y hacen neutropenia, eso ustedes lo manejan, ¿no es cierto? Y si el niño está, después de toda esta evaluación, asintomático, yo lo voy a dejar sin tratamiento, pero con seguimiento. Y el seguimiento en este paciente asintomático es auditivo con Vera cada 3 meses el primer año, o sea, 3, 6, 9 y 12, y de ahí cada 6 meses hasta los 2 años y anual hasta los 6. Si les toca la consulta, ese es el seguimiento auditivo que se debería hacer a un niño así. El oftalmológico, solamente en caso de síntomas, si es que la primera evaluación acá estaba normal, yo no le hago más evaluaciones oftalmológicas. El neurodesarrollo, la verdad que es el control sano habitual, si hay alguna cosa que les llame la atención, derivarlo al neurólogo. Y el dental, se ha descrito que los niños con citomegalo tienen algunas alteraciones de la dentina y por eso sería bueno una evaluación al año de vida de esas guaguas, ¿ya? Y obviamente está el área gris, ¿ya? Que es en el fondo que no es 100% sintomático y no es 100% asintomático, o no tenemos una resonancia, que es nuestra realidad, que a veces cuesta conseguirla, ¿no es cierto? Y ahí uno dice, chuta, ¿qué hacemos? Como el área gris, ¿ya? Hubo otro paciente que fue solamente, por ejemplo, solamente PEG severo aislado, nada más. Ya, ese lo empezamos a tratar, porque caía aquí, ¿ya? Y finalmente ese niño hizo una neutropenia, lo tratamos 6 semanas, al final le tuve que suspender el tratamiento porque era peor el tratamiento que la enfermedad, ¿ya? Entonces, por eso hay que ir viendo aquí el área gris caso a caso y discutido a ver a quién vamos a tratar. Y el seguimiento a largo plazo de un niño sintomático es, bueno, clínico con infectología, auditivo, el Vera cada 3 meses, igual, ¿no es cierto? 3, 6, 9, 12, y después cada 6 meses a los 2 años o anual hasta los 6. A ver, salvo que el niño esté sordo, que ahí el seguimiento lo hace el otorrino y es distinto, ¿no es cierto? Oftalmológico va a depender de los hallazgos iniciales. Si tiene una corioretinitis, probablemente el oftalmólogo lo va a seguir más seguido que un niño que tenga un fondo de ojo normal al nacer. El neurodesarrollo depende también de los hallazgos iniciales, pero se sugiere con neurólogo a los 3, 6, 12 y 24 meses, y también el estudio dental, ¿ya? Así que esto está en las recomendaciones, está ordenado un poco para el seguimiento pediátrico después del diagnóstico. Y contarles que si tienen algún paciente o los mismos pacientes que encontremos nosotros en nuestra búsqueda, existe una fundación que se llama Stop CBB que da apoyo un poco a las familias que tienen niños con citomegalo congénito. Hemos logrado conseguir Valganciclovir de algún otro paciente que dejó de tomar y se lo regalaron a la otra mamá, y hay un poco de apoyo, está en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y hay página web. Entonces igual hay una cierta red de apoyo que podemos ofrecerle también a esos papás para conversar con otros papás de lo mismo, ¿ya? Así que se las dejo y eso. No sé si tienen alguna duda o comentario, discusión que podamos hacer. ¿Cuántos por mil es lo que te daban el número? 2 por 1000. 2 por cada. O sea, 1 cada 500. Ah, bueno, el mensaje. Está bueno el tamizaje. Si el tamizaje resulta bien, yo creo que va a ser muy positivo, va a ser un buen aporte. Pero me gustó eso, juntar 5 así, se sabe todo negativo. Y uno Claro. preguntaba, ¿para qué no hacía así? ¿Cómo lo estás juntando? No sé, porque reducir la muestra. Desde el punto de vista práctico, como que tendría que tomarse el primer día en el puerperio. sí, en el fondo se va a tomar en 2 partes. Se va a tomar en la neo, los que estén hospitalizados en la neo, que les puede tocar a cualquiera, a todos. Tenemos que tener todos tamizados. Y eso, el que está hospitalizado, da lo mismo, se puede tomar el día 2 o el día 3, no pasa nada. En el puerperio es donde hay que estar más encima, porque hay que tomarlo después de 4 horas de nacido, ya, porque puede haber alguna contaminación de secreciones maternas, y 1 hora después de la leche. Eso es lo único. Y ojalá, bueno, el primer día o el segundo día de vida, da lo mismo. ¿El consentimiento se va a sacar antes de que nazca la guagua? Ya, ese es un tema que estamos trabajando con las matronas. El día viernes tengo una reunión con ellas de capacitación en que
incluso las matronas me ofrecieron eso, que era invitar a las matronas de parto, porque la misma matrona me decía, nosotros cuando estamos en parto estamos muchas horas con esta mamá. Entonces yo tengo tiempo de hablarle de cosas. Eso, estoy repitiendo lo que me dijeron. Entonces me decía que podían ellas incluso ya ir contándoles del proyecto. Y hay 2 médicos del servicio que están en Puerperio que van a estar tomando consentimientos allá. Yo también, y en la NEO también. Entonces, la idea, si todo el que tenga paciente de acordarse nomás, porque no se nos pase ninguno, o sea, esa es la idea. Pero el puerperio es donde hay que tener más cuidado para que no se nos vayan. ¿Cuánto tiempo el curso? No te lo has escuchado. ¿Cuánto tiempo dura? Sí. Hasta que se me acabe el reactivo, pero por lo menos yo calculo, como se recluta de lunes a viernes, 6 a 8 meses. Pero cosa práctica, porque si tomas la muestra y vas a buscar 5. Sí. Esa muestra se guarda, tú dices, En un tubito. Entonces, por ejemplo, no sé, los de la noche, las huevos que nacen en la noche, eso lo van a hacer como... Al día siguiente. A la semana siguiente. Claro. Y se demora 1 hora. No, es que da lo mismo. Se toma la muestra y si la huevo se tiene que ir, se va. No, pero claro, porque se supone que si te sale positivo, está rápido los resultados, ¿cierto? Es que en el LUCI van a procesar lunes, miércoles y viernes. Ya. Entonces, si sale positivo un pool, abren el pool. Tienen que hacer los 5 que Hay salieron. que repetirlo con el mismo test. No, en el mismo, claro, porque lo que pasa es que la saliva está seca. Claro. Esa saliva cuando llega al laboratorio se diluye en 250 microlitros. De ahí sacan 50 para el pool, pero tienen un backup de 200. Ah, ya, les quiero. Entonces de esos 200 de ahí mismo. Sí, no es que hay que tomarle saliva de nuevo, claro. Una aclaración, esto no es excluyente del Ah. estudio que estamos haciendo a todos nuestros pacientes que tienen indicación de tomarle citomegalovir. Ese se toma en origen igual, Es además. independiente que estén incluidos en este protocolo. Sí, eso es súper importante porque al persevero que le toman en puerperio porque es persevero o porque tiene, no sé, porque se le ocurrió, se hace tomarle el PCR o la guagua de la NEO de menos de 1000 que lo estamos haciendo todo, igual le vamos a hacer orina, ¿ya? Orina y la saliva, porque además nos va a permitir comparar esa PCR por PCR y aletia, que es esta otra técnica, en saliva y orina. Entonces también nos da información. Ese es el grupo específico. Ese es el grupo dirigido que nos ha ido bien, no tenemos que suspenderlo. O sea, sigue, como dice la Caro, sigue el proyecto, la conducta habitual sigue, pero lo que vamos a agregar es el tamizaje universal. Sí, sí. Ver alterado. ¿Ah? Ver alterado también. El ver alterado también. Todo Sí. está en la... Ahí yo tengo una duda con respecto al ver alterado, porque a veces de los niños hospitalizados que no tienen ningún otro factor de riesgo, les sale ver alterado, se lo repiten a la semana y sale normal. Sí. En ese periodo yo tengo que pedirle PCR citomegalo o espero el segundo vera. Depende si el niño se va a ir o no. Ya. Y depende de la edad. Porque si estamos justo a los 20 días, te diría tómaselo con el primer ver alterado, para poder definir si es que es o no es. Perfecto. Pero si tiene 2 días de vida y está alterado el vera, y puede ser porque tiene un poco de líquido y uno sabe que o es prematuro que pudiese salir alterado, lo repiten, a veces a los 3 días lo repiten o a la semana lo repiten, te hacen la PCR ahí. Si se va a ir, no, porque o si tiene 20 días, estamos justo en la quema, no nos sirve. Esto está en el auge, ¿cierto? La hipoacusia está en el auge. Ah, sí, la hipoacusia sí. Eso es. Sí, o sea, si se pesquisa hipoacusia está en auge. Solo si es bilateral, o sea, no todas las hipoacusias. Está los del prematuro menores de 1500 y están los de... hay 2 auges de hipoacusia. Pero me parece que es bilateral, Sí. pero, qué sé yo, Sí, Pues no era que tiene uno solo, porque es No, una, sí. el otro medio. pero acá lo bueno es que como la Ángela Chuan, que es la otorrino que trabajó antes, Sí, ella con la sigue que acá hicimos en el juntas seguimiento, entonces tenemos súper seguimiento, buena, sí. tanto con Hernán, que es el Fonoaudiólogo. fonoaudiólogo, al tiro cuando uno le dice voy a estar ver alterado, y él le repite, como que en general hay buena... Bien proactivo. Sí, súper proactivo. Entonces, porque pasa en otros lugares que me lo han comentado, que le toman el vera y no al mes. Si pasara así, uno tiene que tomar el citomegalo ahí, con el primer vera alterado, por más que después no salga normal.
Pero el ver hay que, o sea, si no tengo cómo repetirlo precozmente y antes de los 21 días, es mejor tomarlo al tiro. Eso. Bravo nomás por... Muy bueno. Bueno,